¿Alguna vez te has detenido a pensar que los mismos hombres que durante más de 1000 años aguardaron la llegada del Mesías fueron, paradójicamente, los que gritaron «Crucifícalo» cuando Él finalmente se presentó ante ellos? Este no es solo un enigma histórico, es, en realidad, el misterio más profundo y fascinante de toda la Biblia. Tómate un momento para reflexionar. Los líderes religiosos judíos conocían al detalle todas las profecías acerca del Mesías, sabían de memoria las palabras de los profetas, y según los cálculos precisos basados en las Escrituras, estaban al tanto de que el Salvador nacería en Belén, sería descendiente del rey David y realizaría milagros extraordinarios. Sin embargo, cuando Jesús apareció cumpliendo todas estas señales, lo rechazaron. ¿Por qué? Ahora bien, aquí es donde pocos te han hablado de lo que realmente ocurrió. Detrás de ese rechazo había una razón profunda, un misterio guardado desde tiempos inmemoriales, que solo se reveló tras la crucifixión. ¿Te gustaría descubrir cuál es ese secreto oculto? ¿Te intriga saber por qué el pueblo que más anhelaba la llegada del Salvador fue el primero en rechazarlo? En los siguientes minutos voy a desvelarte las 4 razones bíblicas que explican este misterioso acontecimiento. Y te aseguro, cuando entiendas la verdad en su totalidad, tu comprensión de las Escrituras cambiará para siempre. Lo que vas a descubrir no solo aclara el rechazo histórico de Jesús, sino que también revela una poderosa lección sobre cómo Dios puede usar incluso nuestras mayores negativas y rechazos para cumplir con los planes más gloriosos que Él tiene para nosotros. Quédate hasta el final, porque la 4ª razón te dejará sin palabras, revelando una verdad que jamás imaginaste. Imagina por un instante que estás caminando por las calles polvorientas de Jerusalén hace 2000 años. El ambiente está cargado de una mezcla de emoción, esperanza, pero también de una palpable tensión. El pueblo judío había aguardado durante siglos la llegada del Mesías prometido, aquel que los liberaría del yugo opresor de Roma y establecería el reino de Dios sobre la tierra. Las profecías resonaban en cada sinagoga, en cada hogar, en cada corazón que deseaba la redención. Sin embargo, cuando Jesús de Nazaret apareció ante ellos, algo absolutamente inesperado sucedió. Este hombre que curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y hablaba con una autoridad incomparable, fue rechazado por aquellos mismos que habían esperado su llegada con tanto fervor. ¿Cómo es posible que el pueblo elegido por Dios, aquellos que conocían las Escrituras mejor que nadie, pudieran rechazar al propio Mesías? Esta interrogante ha desconcertado a teólogos, estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Pero hoy, queridos hermanos, vamos a desvelar este misterio profundo y divino, el cual guarda enseñanzas que pueden transformar nuestra visión de la fe. Vamos a profundizar en las razones espirituales y profundas que llevaron al pueblo judío a rechazar a Jesús como el Mesías. Prepárense, porque lo que descubrirán transformará su comprensión tanto de las Escrituras como de los planes eternos de Dios. Es esencial comprender el contexto histórico de esta narración para poder captar la magnitud de este rechazo. Durante la época de Jesús, Israel vivía bajo una opresión brutal impuesta por el Imperio Romano. El pueblo judío no gozaba de la libertad en su propia tierra prometida. Los impuestos eran elevados y asfixiantes. La presencia militar romana era constante, y la humillación de estar gobernados por gentiles pesaba enormemente sobre el corazón del pueblo judío. En medio de este sufrimiento y humillación surgía la esperanza mesiánica, que brillaba como una luz en la oscuridad más profunda. Los rabinos y maestros de la ley, generaciones enteras, habían estudiado minuciosamente las profecías acerca del Mesías. Conocían al dedillo los pasajes de Isaías, Daniel, Miqueas
y todos los demás profetas que hablaban sobre la venida del ungido de Dios. Habían calculado los tiempos, interpretado los símbolos y preparado a la gente para recibir al esperado libertador. Sin embargo, cuando Jesús apareció, sus expectativas fueron confrontadas por una realidad que no encajaba con lo que habían anticipado. Una de las razones más profundas del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío fue la confusión que existía sobre las profecías mesiánicas. Los líderes religiosos de Israel confundieron las profecías sobre la primera venida del Mesías con las que hablaban de su segunda venida. Esta confusión no fue un error accidental, sino que formaba parte de un misterio divino que estuvo oculto durante siglos. Cuando estudiamos las Escrituras del Antiguo Testamento, encontramos dos tipos de profecías mesiánicas que, a simple vista, parecen contradecirse. Por un lado, encontramos profecías que describen a un Mesías sufriente, humilde, que sería despreciado y rechazado por los hombres. Isaías 53 presenta una imagen desgarradora de este siervo sufriente, un hombre despreciado, rechazado y marcado por el sufrimiento, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice el profeta. La gente escondió su rostro de él, lo menospreciaron y no lo valoraron. Por otro lado, las Escrituras también hablan de un Mesías conquistador, un rey poderoso que establecería su reino en la tierra, gobernaría con autoridad sobre las naciones y traería paz y justicia al mundo. El Salmo 2 expresa: «Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte», y declara que Dios ha dicho: «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Este contraste en las profecías generó una gran confusión en el pueblo judío. Ellos esperaban a un Mesías que viniera en gloria, con poder y majestuosidad, para derrotar a los opresores romanos y establecer un reino terrenal de justicia. Sin embargo, la llegada de Jesús no se ajustaba a este perfil. Su mensaje no era el de una victoria política o militar inmediata, sino el de una salvación espiritual que no todos podían comprender en su totalidad. Jesús vino a ofrecer una liberación más profunda, más allá de las cadenas físicas de la opresión romana, un rescate de las cadenas espirituales del pecado y la muerte. Este desencuentro entre las expectativas populares y la realidad presentada por Jesús contribuyó enormemente a su rechazo. En lugar de la gloria y la grandeza que muchos esperaban, el Mesías se presentó como un siervo sufriente. Pero, como veremos en las siguientes razones, este rechazo no solo fue parte de una incomprensión profética, sino también de un plan divino más grande que, en última instancia, traería la redención de toda la humanidad. Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estas palabras, profundamente reveladoras, fueron dadas a los profetas del Antiguo Testamento por el Espíritu Santo, quienes las recibieron como una promesa divina. Sin embargo, estos profetas no comprendieron completamente que había un intervalo de tiempo entre las dos manifestaciones del Mesías. Es como si estuvieran observando dos montañas distantes desde un solo punto, sin notar el valle que las separa. Esta falta de visión sobre el lapso temporal entre la primera y la segunda venida del Mesías es lo que el apóstol Pablo llamó el misterio, que había permanecido oculto desde tiempos antiguos. En su carta a los Efesios, Pablo explica claramente: «Para que al leer esto puedan entender mi conocimiento del misterio de Cristo, que no fue revelado a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu». Esto significa que, a pesar de que las Escrituras ya estaban llenas de promesas sobre el Mesías, el entendimiento completo de la secuencia de los eventos mesiánicos solo fue revelado en la plenitud de los tiempos. Imagina por un momento la confusión y el desconcierto de los líderes judíos al ver que Jesús no estaba cumpliendo las expectativas que ellos habían formado a lo largo de generaciones. Ellos esperaban un Mesías que viniera con gran poder militar,
capaz de derrotar a los opresores romanos y de instaurar inmediatamente el reino de Dios sobre la tierra. Esperaban que el Mesías restaurara la gloria de Israel, levantara a Jerusalén como la capital mundial y trajera paz y prosperidad a la nación. Sin embargo, lo que vieron fue a un simple carpintero de Nazaret, predicando sobre el amor, el perdón y el establecimiento de un reino espiritual. Cuando Jesús comenzó su ministerio, proclamó el arrepentimiento y la cercanía del reino de los cielos. Los judíos, al escuchar estas palabras, entendieron que estaba refiriéndose al reino mesiánico prometido. Sin embargo, pronto comenzaron a darse cuenta de que lo que Jesús les ofrecía no era lo que esperaban. El reino que él predicaba no era un reino terrenal, político o militar, sino un reino espiritual que transformaría los corazones de los hombres y que, en su tiempo, se manifestaría de una manera completamente diferente a como lo imaginaban. Este desconcierto fue solo el comienzo del rechazo que Jesús enfrentaría. Los líderes judíos no podían comprender cómo el Mesías, el ungido de Dios, podía ser tan diferente a lo que ellos habían anticipado. La desconexión entre las expectativas terrenales de un Salvador y la realidad del Salvador espiritual fue una de las razones más profundas de su rechazo. Esta confusión sobre las Escrituras y las promesas mesiánicas continuó siendo un obstáculo importante para que el pueblo judío aceptara a Jesús como el cumplimiento de esas profecías. Jesús no estaba hablando del tipo de reino que ellos esperaban. Él hablaba de un reino espiritual, un reino que comenzaba en el corazón de cada individuo, un reino de transformación interior, de nacer de nuevo. Sus enseñanzas desafiaban profundamente las expectativas del pueblo judío. Él hablaba sobre el amor a los enemigos, sobre la paz que viene de dentro y sobre un reino que no podía ser comprendido con los ojos de la carne, sino solo con los ojos del Espíritu. Estas enseñanzas eran tan radicales y contrarias a lo que habían anticipado que muchos no podían aceptar que este hombre, aparentemente tan sencillo y humilde, fuera el Mesías prometido. Las expectativas que el pueblo judío tenía sobre el Mesías eran claras y muy específicas. Esperaban que el Salvador viniera a restaurar el reino de Israel, liberándolos de la opresión romana. Imaginaban que Jerusalén sería establecida como la capital del gobierno mundial, un centro de autoridad y gloria. Además, esperaban que el Mesías purificara el templo y restaurara el sistema sacrificial a su máxima expresión de santidad. También deseaban que el Mesías trajera paz al mundo, poniendo fin a todas las guerras y conflictos que desangraban a la humanidad. Finalmente, esperaban que el Mesías reuniera a todos los judíos dispersos por el mundo y los trajera de vuelta a la tierra prometida. Sin embargo, cuando Jesús llegó, no cumplió ninguna de estas expectativas terrenales. En lugar de establecer un reino político, él predicó sobre un reino espiritual, uno que no se limitaba a la tierra, sino que se extendía al corazón de cada ser humano dispuesto a recibirlo. En lugar de expulsar a los romanos, enseñó a sus seguidores a pagar los impuestos al César. En lugar de restaurar el templo en su gloria, profetizó su destrucción. Y en lugar de traer una paz mundial inmediata, advirtió que su mensaje causaría divisiones, incluso dentro de las propias familias. La confusión fue tan profunda que incluso los discípulos más cercanos de Jesús no entendían completamente su misión, a pesar de haber caminado con él durante 3 años y medio. Después de su resurrección y antes de su ascensión, le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Esta pregunta refleja la incredulidad y la falta de comprensión de sus seguidores más cercanos, quienes, a pesar de haber presenciado sus milagros y enseñanzas, seguían esperando que él cumpliera las promesas que tenían en mente, aquellas que se basaban en una visión terrenal del reino mesiánico. Este desconcierto entre lo que esperaban y lo que Jesús ofrecía fue uno de los principales factores que condujeron al rechazo del pueblo judío. Mientras que muchos esperaban un Mesías que trajera la liberación política y territorial, Jesús
les ofreció una liberación espiritual, un cambio profundo en la forma de entender la vida, la fe y la relación con Dios. Esta diferencia de perspectiva fue difícil de asimilar y resultó en un rechazo generalizado, incluso por aquellos que, en teoría, debían ser los primeros en reconocerlo como el cumplimiento de las profecías. El pueblo judío esperaba que las profecías mesiánicas se cumplieran de manera inmediata y literal. Sin embargo, la respuesta de Jesús a esta expectativa fue profundamente reveladora. Él les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Con estas palabras Jesús les explicaba que, aunque las profecías se cumplirían, no sería de una sola vez ni en el tiempo que ellos esperaban. Había un plan divino más amplio, con tiempos determinados por el Padre, y la misión de los discípulos era prepararse para esa manifestación futura mediante el poder del Espíritu Santo. Este concepto de un cumplimiento gradual y diferido fue difícil de asimilar para muchos, ya que ellos esperaban un cumplimiento inmediato y visible de las promesas, tal como las habían interpretado a lo largo de los siglos. Sin embargo, la respuesta de Jesús estaba invitando a una comprensión más profunda del misterio divino que se desplegaría a lo largo de los siglos, comenzando con el testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Otra razón fundamental que contribuyó al rechazo de Jesús fue la acusación de blasfemia, una acusación extremadamente grave en la cultura judía. La blasfemia era un delito capital, castigado con la muerte por lapidación, y el simple hecho de mencionarla señala la seriedad del desafío que representaba Jesús ante las autoridades religiosas. Para entender la magnitud de esta acusación, es esencial comprender la importancia central del monoteísmo en la fe judía. El monoteísmo no era solo una creencia, sino el pilar sobre el cual se fundaba toda la identidad del pueblo judío. En el corazón de esta fe se encuentra la oración del Shema, tomada de Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta declaración no solo era un acto de adoración diaria, sino también una afirmación de la unicidad de Dios. El Shema era recitado 2 veces al día por cada judío devoto y se enseñaba a los niños desde su más tierna edad. Esta oración era la confesión central de la fe judía, que proclamaba que solo hay un Dios y que Él debe ser amado y adorado exclusivamente. Cuando Jesús comenzó a hacer afirmaciones que apuntaban a su divinidad, como cuando se refería a sí mismo como el Hijo de Dios, los líderes judíos lo interpretaron como una grave violación de este principio monoteísta. Para ellos, Jesús estaba no solo desafiando la autoridad divina, sino que se estaba colocando al mismo nivel de Dios, algo que era considerado blasfemo. Esta percepción de blasfemia fue una de las principales razones por las cuales muchos de los líderes religiosos no pudieron aceptar a Jesús como el Mesías, ya que su identidad divina les parecía incompatible con su comprensión de la santidad y unicidad de Dios. Para los líderes judíos, las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad representaban una violación directa del primer mandamiento, el cual establece: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No podían concebir que Dios pudiera manifestarse en forma humana, mucho menos que pudiera descender del cielo y asumir la naturaleza humana. Esta idea era tan radical y tan ajena a su comprensión de Dios que la rechazaron de inmediato, acusándolo de blasfemia. Las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad fueron claras y numerosas. En Juan 8:58,
Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración fue escandalosa para los líderes judíos por varias razones. Primero, Jesús estaba afirmando que había existido antes de Abraham, lo que implicaba no solo que su existencia era más antigua que la de un patriarca venerado, sino que poseía una existencia eterna, fuera del tiempo humano. Segundo, y aún más crucial, es que cuando Jesús usó la frase «yo soy», estaba reclamando para sí mismo el nombre divino que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, la respuesta fue «yo soy el que soy». Y Dios le dijo a Moisés que dijera a los hijos de Israel «yo soy, me envió a vosotros». Este nombre divino, yo soy, representaba la esencia misma de Dios, su existencia eterna e inmutable. Para los judíos, este nombre era tan sagrado que muchos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Era el nombre que identificaba a Dios como el único ser eterno y autosuficiente, el creador de todo lo que existe. Cuando Jesús utilizó esta misma expresión, yo soy, para referirse a sí mismo, los líderes judíos entendieron inmediatamente que estaba reclamando ser Dios mismo. No era solo una afirmación sobre su preexistencia, era una afirmación de su identidad divina. Esto fue un golpe directo a su comprensión monoteísta de un Dios único e inalcanzable. Para ellos, la blasfemia era evidente. Jesús no solo estaba desafiando las normas sociales y religiosas, sino que estaba poniendo en duda la misma esencia de su fe. La reacción fue inmediata y violenta. El Evangelio de Juan nos relata que al escuchar estas palabras, los líderes judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús, porque según ellos había pronunciado una blasfemia imperdonable. En su mente, nadie podía reclamar la divinidad de esa manera sin ser castigado severamente. Pero Jesús, al afirmar «yo soy», estaba revelando la verdad más profunda sobre su naturaleza divina, una verdad que, aunque incomprendida en su tiempo, cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La intención de apedrear a Jesús demuestra la gravedad con la que los líderes judíos percibían sus afirmaciones. No era simplemente que no creyeran en lo que él decía, más bien consideraban que sus palabras eran una ofensa tan grave contra Dios que merecían el castigo de la muerte. En este contexto, la blasfemia no solo se refería a una transgresión religiosa, sino que representaba un desafío directo a la santidad de Dios mismo. La severidad de su reacción al querer apedrear a Jesús refleja el profundo desacuerdo con la idea de que un ser humano pudiera proclamarse como divino. En otro pasaje del Evangelio de Juan, específicamente en Juan 10:30, Jesús afirma: «Yo y el Padre uno somos». Nuevamente, los líderes judíos comprendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. Él no estaba simplemente indicando que tenía una relación cercana con Dios o que compartía una armonía con su voluntad. No. Lo que Jesús estaba proclamando era una unidad esencial con el Padre, una unidad de naturaleza y esencia que trascendía cualquier vínculo humano. Esta afirmación de identidad divina, de ser uno con el Padre, fue algo que los judíos no podían aceptar, pues contradice todo lo que entendían sobre la naturaleza de Dios. La respuesta de los líderes judíos fue inmediata y feroz. Tomaron nuevamente piedras para apedrear a Jesús. Cuando Jesús les preguntó por qué querían apedrearlo, si era por alguna de las buenas obras que él había hecho, ellos respondieron con absoluta claridad: «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Esta respuesta no deja lugar a dudas sobre la comprensión exacta que los líderes judíos tenían de las palabras de Jesús. No había confusión en su mente. Sabían que Jesús se estaba declarando a sí mismo como Dios, y para ellos esto era una blasfemia flagrante. El marco teológico de los líderes judíos no podía aceptar ni siquiera la posibilidad de que Dios pudiera hacerse hombre. Para ellos, era inconcebible que lo eterno pudiera entrar en el tiempo, que lo infinito pudiera tomar una forma finita. Esta idea de un Mesías divino y humano, a la vez,
era absolutamente incompatible con su comprensión del monoteísmo. La tragedia de esta situación radica en que los líderes religiosos, profundamente comprometidos con su interpretación de las Escrituras y su visión de Dios, estaban tan cegados por su propia tradición que no pudieron reconocer al mismo Dios manifestado ante ellos en la persona de Jesús. Este rechazo no solo revela la rigidez de su entendimiento religioso, sino también cómo la expectativa de un Mesías que cumpliera sus deseos políticos y nacionales les impidió aceptar la verdadera misión de Jesús. Su incapacidad para ver más allá de su marco teológico limitado les impidió comprender el plan divino que se desplegaba ante sus ojos. La ironía de todo esto es que mientras rechazaban al verdadero Mesías, creían estar defendiendo la pureza de su fe. La rigidez teológica de los líderes judíos les impidió reconocer que Dios mismo estaba frente a ellos. Su comprensión limitada de Dios los cegó ante la manifestación divina que tenían justo ante sus ojos. No podían aceptar que el infinito y eterno Dios pudiera acercarse a la humanidad de una manera tan inesperada y radical, en la forma de un ser humano. La idea de la encarnación, de que Dios se hiciera hombre, era tan contraria a su entendimiento que ni siquiera muchos de los primeros cristianos lograron comprenderla plenamente. Para los líderes judíos del primer siglo, la encarnación era completamente inaceptable. Preferían mantener a Dios a una distancia segura, un Dios accesible, solo a través de rituales y ceremonias, en lugar de aceptar la idea de que Él hubiera venido a vivir entre ellos, como uno de ellos. El concepto de un Dios tan cercano, tan tangible, era una amenaza para su estructura religiosa y para el modo en que entendían la relación con lo divino. Esta cercanía de Dios no solo desafiaba su cosmovisión, sino que también ponía en cuestión su autoridad y su interpretación de las Escrituras. Si Dios se acercaba de una manera tan radical, ¿qué lugar quedaba para su sistema de reglas y tradiciones? Esta fue una de las razones más profundas por las cuales el pueblo judío, especialmente sus líderes, no podían aceptar a Jesús como el Mesías. La tercera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue que Él desafió constantemente sus tradiciones religiosas y sus interpretaciones de la ley. Los líderes religiosos de Israel habían construido un sistema detallado de leyes y tradiciones que se habían transmitido a lo largo de generaciones. Estas tradiciones no eran solo recomendaciones o guías, sino que eran consideradas tan sagradas como la ley misma, e incluso en algunos casos se valoraban más que la propia ley escrita. Las costumbres y reglas que los líderes mantenían eran vistas como esenciales para la pureza y santidad del pueblo, y cualquier desafío a ellas era visto como una amenaza directa a la estabilidad religiosa de la nación. Cuando Jesús comenzó a desafiar estas tradiciones, los líderes religiosos se sintieron profundamente amenazados, no solo en su autoridad sobre el pueblo, sino también en su comprensión de cómo debía vivirse la fe. Jesús no se limitaba a ofrecer una interpretación alternativa de la ley. Estaba cuestionando la totalidad del sistema de creencias y prácticas que ellos habían establecido como la base de su relación con Dios. Desde su rechazo al legalismo y su insistencia en que la verdadera pureza venía del corazón, hasta su crítica a la hipocresía de los fariseos y su enseñanza de un amor radical que trascendía las reglas estrictas, Jesús no solo desafiaba una ley, sino todo un sistema que había llegado a ser considerado inviolable. Este desafío a las tradiciones no solo molestó a los líderes religiosos, sino que también expuso las grietas dentro de un sistema que, aunque venerado, ya no estaba cumpliendo con su propósito original de acercar al pueblo a Dios de manera genuina. La tensión entre la nueva enseñanza de Jesús y las tradiciones judías establecidas
llegó a su punto máximo en el rechazo total por parte de las autoridades religiosas, quienes, incapaces de aceptar el cambio radical que Jesús proponía, se empeñaron en su condena. Los líderes religiosos, especialmente los fariseos y maestros de la ley, habían construido un sistema de tradiciones que no solo servía como base para su fe, sino que también era un pilar fundamental sobre el cual basaban su poder y autoridad. Un ejemplo claro de este conflicto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, cuando un grupo de fariseos y maestros de la ley vino desde Jerusalén para confrontar a Jesús. Su pregunta fue directa: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esta interrogante no solo reflejaba una preocupación por la higiene, sino que ponía en evidencia la importancia que los líderes religiosos daban a las tradiciones que ellos mismos habían establecido. Para ellos, el lavado ceremonial de las manos antes de comer no era simplemente una cuestión de higiene personal, sino un ritual religioso profundamente arraigado, considerado obligatorio para todo judío devoto. Esta tradición había sido transmitida a lo largo de generaciones y se había convertido en un pilar fundamental de la observancia religiosa. Por lo tanto, cuando los discípulos de Jesús no seguían esta práctica, los líderes religiosos lo vieron como un desafío directo a su autoridad y a las normas que habían establecido. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue devastadora para su sistema de tradiciones. En lugar de defenderse o disculparse, Jesús contraatacó con una pregunta propia: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Con esta pregunta, Jesús estaba señalando que, mientras ellos se aferraban a las tradiciones humanas, estas a menudo anulaban y desobedecían los mandamientos divinos. Jesús no se quedó solo en la crítica, sino que ofreció un ejemplo específico para ilustrar cómo sus tradiciones habían tergiversado el verdadero propósito de la ley de Dios. Jesús señaló una práctica que permitía a una persona declarar que su dinero era corbán, es decir, ofrecido a Dios, lo que implicaba que ese dinero ya no podía ser utilizado para apoyar a los padres u otros miembros de la familia. Esta práctica, aparentemente piadosa, había sido distorsionada por los líderes religiosos para eludir el mandamiento de honrar a los padres, que es una de las leyes más fundamentales de la Torá. A través de esta tradición, los fariseos y maestros de la ley habían encontrado una forma de evitar la responsabilidad moral hacia sus familiares, mientras se sentían justificados ante Dios. Este ataque de Jesús no solo cuestionó la validez de una tradición religiosa, sino que desafiaba el modo en que los líderes religiosos utilizaban las tradiciones para mantener su poder y control sobre la gente. La crítica de Jesús iba más allá de un simple desacuerdo con una práctica. Estaba exponiendo cómo sus tradiciones habían distorsionado la verdadera intención de los mandamientos de Dios y cómo, al aferrarse a estas tradiciones, los líderes de Israel se alejaban de la esencia de la ley divina. Este episodio refleja cómo las tradiciones religiosas no solo habían adquirido un valor equivalente y en algunos casos superior al de los mandamientos de Dios, sino que también se habían convertido en un medio para justificar comportamientos que, en realidad, contravenían la voluntad de Dios. La confrontación con Jesús no era simplemente un desacuerdo sobre una regla menor, sino una cuestión de fondo sobre la autenticidad de la fe y el verdadero camino hacia Dios. Esta tradición de declarar el dinero como corbán, es decir, dedicado a Dios, se utilizaba como una forma de evitar ayudar a los padres necesitados. Según Jesús, esta práctica violaba directamente el mandamiento de honrar a padre y madre, uno de los pilares fundamentales de la ley de Dios. Con esta respuesta, Jesús no solo defendió a sus discípulos de la acusación de quebrantar la tradición, sino que también mostró cómo las tradiciones humanas
cuando se anteponen a la voluntad de Dios, pueden convertirse en obstáculos para vivir una vida verdaderamente piadosa. Esta confrontación revela un problema clave dentro de la religión judía de esa época. Las tradiciones que originalmente habían sido creadas para ayudar a las personas a vivir conforme a la voluntad de Dios se habían convertido en fines en sí mismas. Los líderes religiosos habían perdido de vista el verdadero corazón de la ley, enfocándose en la observancia externa de rituales y reglas, en lugar de en lo que realmente importaba ante los ojos de Dios: el amor, la misericordia y la justicia. Otro ejemplo claro de este conflicto fue el desafío que Jesús presentó a la comprensión del sábado, uno de los pilares más importantes de la fe judía. El sábado era un día sagrado para los judíos, destinado al descanso y la adoración. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los rabinos habían desarrollado una lista extensa de prohibiciones para este día, creando un sistema tan complejo de regulaciones que la vida cotidiana de las personas comunes se volvía difícil de llevar, siempre preocupados por no infringir alguna norma. Cuando Jesús sanó a un hombre en sábado, los líderes religiosos se escandalizaron, pues para ellos sanar en ese día constituía trabajo, lo cual estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, Jesús respondió a su indignación con una lógica clara que no pudieron refutar. Les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Con esta respuesta, Jesús estaba restaurando el propósito original del sábado. El sábado había sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Era un día para experimentar la bondad y la misericordia de Dios, no un día para vivir bajo el peso de regulaciones asfixiantes que impedían hacer el bien. Otro aspecto de las enseñanzas de Jesús que escandalizó profundamente a los líderes religiosos fue su autoridad para perdonar pecados. En el sistema religioso judío, el perdón de los pecados era un proceso complejo que involucraba sacrificios en el templo, mediación sacerdotal y rituales específicos. Este sistema no solo tenía un alto valor religioso, sino que también otorgaba a los líderes religiosos un poder considerable sobre la vida espiritual del pueblo. Sin embargo, cuando Jesús le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados», los escribas presentes se escandalizaron profundamente. Pensaron para sí mismos: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón en su teología. Solo Dios tiene la autoridad para perdonar los pecados. Sin embargo, no reconocieron que estaban en presencia de Dios mismo, encarnado en la persona de Jesús. Conociendo los pensamientos de los escribas, Jesús les preguntó: ¿qué es más fácil decir al paralítico: «tus pecados te son perdonados», o decirle: «levántate, toma tu lecho y anda»? Con esta pregunta, Jesús no solo demostraba su autoridad para perdonar pecados, sino que también afirmaba su poder divino al mostrarles que Él tenía la capacidad de hacer lo que solo Dios podría hacer. Jesús estaba desafiando no solo las interpretaciones tradicionales de la ley, sino también el control que los líderes religiosos ejercían sobre el perdón y la vida espiritual del pueblo. Para demostrar que tenía autoridad para perdonar pecados, Jesús sanó al paralítico instantáneamente. Este milagro, de hecho, fue una prueba palpable de su poder divino, pero incluso con esta manifestación evidente, no fue suficiente para convencer a los líderes religiosos de que Jesús era quien decía ser. La resistencia que los líderes religiosos ofrecieron a las enseñanzas de Jesús no era únicamente teológica, sino también práctica. Jesús representaba una amenaza directa a su poder y autoridad. Si la gente comenzaba a seguir a Jesús, ya no necesitarían la mediación de los líderes religiosos para acercarse a Dios. No tendrían que depender de los rituales y ceremonias que estos controlaban. Este cambio en la dinámica de poder amenazaba la posición social y religiosa de los líderes.
quienes habían establecido un sistema donde su influencia estaba garantizada a través de la administración de la ley y los rituales. La percepción de que su autoridad podría ser desafiada llevó a estos líderes a tomar medidas drásticas para proteger su estatus. Comenzaron a buscar maneras de desacreditar a Jesús, de socavar su credibilidad ante el pueblo y finalmente de eliminarlo completamente. El rechazo de Jesús no era meramente una cuestión de diferencias doctrinales, sino que estaba ligado a su propia supervivencia institucional. Su control sobre la vida espiritual del pueblo estaba en juego, y para ellos preservar ese control era más importante que aceptar la verdad que Jesús les estaba ofreciendo. La cuarta razón, quizás la más trágica, del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío fue el endurecimiento de sus corazones. A pesar de todas las evidencias que Jesús había proporcionado para probar su identidad mesiánica, los milagros extraordinarios que había realizado y las profecías que había cumplido, muchos se negaron a reconocerlo. Este endurecimiento del corazón es un fenómeno espiritual que va más allá de una simple falta de comprensión o información. Es una condición en la que una persona se vuelve insensible a la verdad, incluso cuando esa verdad se presenta de forma clara y convincente. Es una resistencia deliberada a la obra de Dios, una elección consciente de rechazar lo que se sabe que es verdadero. Un ejemplo dramático de este endurecimiento del corazón se encuentra en la historia de la resurrección de Lázaro, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Lázaro había estado muerto durante 4 días cuando Jesús llegó a Betania. Para los judíos, este hecho era sumamente significativo, ya que creían que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte. Pero después de 4 días, consideraban que ya no había esperanza de resurrección. Cuando Jesús gritó, «Lázaro, ven fuera», el hombre que había estado muerto durante 4 días salió de la tumba, aún envuelto en las vendas mortuorias. Este milagro era indiscutible, extraordinario y una manifestación de poder divino que no dejaba lugar a dudas sobre la identidad de Jesús. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a María y Marta creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero la reacción de los líderes religiosos fue completamente diferente. En lugar de maravillarse ante el milagro y reconocer la autoridad divina de Jesús, se cerraron aún más a la verdad que tenían ante ellos. Este rechazo deliberado a la evidencia clara y evidente es un ejemplo de cómo el endurecimiento de los corazones puede llevar a la incredulidad, incluso cuando la verdad se muestra de manera incuestionable. La reacción de los líderes religiosos ante el milagro de la resurrección de Lázaro fue profundamente reveladora. En lugar de reconocer que solo Dios podía resucitar a los muertos y aceptar que este milagro era una prueba irrefutable de la divinidad de Jesús, eligieron ver este acto milagroso como una amenaza. Su respuesta fue conspirar para matar tanto a Jesús como a Lázaro. Este giro hacia la violencia y el rechazo ilustra la profundidad de su endurecimiento de corazón. No es que no pudieran ver la evidencia, es que no querían verla. Habían cerrado sus corazones a la posibilidad de que Jesús fuera quien decía ser, y ninguna cantidad de evidencia, por más clara que fuera, podría cambiar su posición. El Evangelio de Juan nos relata que desde ese día los líderes religiosos acordaron que Jesús debía morir. En lugar de permitir que el milagro más grande que Jesús había realizado hasta ese momento los llevara al arrepentimiento y a la fe, este milagro los impulsó a una determinación aún más firme de destruirlo. Este episodio demuestra que el problema no era una falta de pruebas, sino una falta de voluntad para aceptar esas pruebas. Los líderes religiosos ya se habían decidido, y ningún milagro, por asombroso que fuera, podría cambiar su corazón cerrado. El endurecimiento de los corazones también se manifestó en la manera en que los líderes religiosos
trataron de explicar los milagros de Jesús. Cuando no pudieron negar que Él estaba realizando hechos extraordinarios, recurrieron a la explicación más absurda y maliciosa. Decían que Jesús realizaba estos milagros por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación era particularmente maliciosa porque atribuía a Satanás lo que claramente era obra de Dios. En su obstinación, los líderes intentaban desvirtuar lo innegable, desacreditando la obra divina a través de una acusación vil y sin fundamento. Jesús respondió a esta acusación con una lógica irrefutable. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? La lógica de Jesús era clara. Era absurdo sugerir que Satanás, que ya había establecido su reino, iría en contra de sí mismo, destruyendo su propio imperio. La idea de que Satanás pudiera expulsar a sus propios demonios era completamente ilógica. Pero más allá de la lógica, Jesús también les advirtió sobre el peligro espiritual de esta acusación. Les dijo que había un pecado que no podría ser perdonado: el pecado contra el Espíritu Santo. Esta advertencia señala la gravedad de rechazar deliberadamente la obra del Espíritu de Dios, especialmente cuando se está tan claramente revelada. Al atribuir la obra de Dios al poder de Satanás, los líderes religiosos estaban cerrando sus corazones de una manera tan profunda y deliberada que se exponían a un pecado que no encontraría perdón. Este momento resalta la tragedia del endurecimiento del corazón. No era solo una falta de comprensión, sino una decisión consciente de rechazar la verdad, incluso cuando ésta era evidente. Jesús estaba mostrando el peligro de un corazón tan endurecido, uno que se niega a ver lo que está claro y que, al hacerlo, se aleja más y más de la misericordia y la gracia que Dios ofrecía. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una de las advertencias más graves en las Escrituras. Esta ocurre cuando alguien, de manera consciente, atribuye la obra de Dios a Satanás. Es un acto deliberado de rechazo hacia la manifestación de lo divino. Cuando una persona ve claramente la mano de Dios obrando y aún así decide llamarla obra del maligno, ha cruzado una línea peligrosa de la cual puede que no haya retorno. Esta es la esencia de lo que Jesús advirtió: un endurecimiento del corazón tan profundo que la persona se vuelve insensible a la verdad, aun cuando ésta se presenta de manera clara y directa. El endurecimiento del corazón no era solo un problema de los líderes religiosos, también afectó al pueblo en general. A pesar de haber sido testigos de milagros extraordinarios y de haber escuchado enseñanzas que nadie más podría haber dado, muchos en el pueblo también rechazaron a Jesús. Cuando llegó el momento de elegir entre Jesús y Barrabás, el pueblo gritó: ¡crucifícalo! Esta escena es una de las más trágicas en toda la historia humana. Pilato, un gobernador romano que no conocía las profecías mesiánicas, reconoció que Jesús era inocente e intentó liberarlo. Sin embargo, el pueblo que había esperado al Mesías durante siglos eligió liberar a un ladrón y asesino, Barrabás, en lugar de su Salvador. Esta elección, esta decisión de rechazar a Jesús, es un reflejo del endurecimiento espiritual de las personas, un rechazo no solo de la persona de Jesús, sino del mismo plan divino de salvación. El apóstol Pablo, escribiendo años después sobre este rechazo, lo describió como un misterio de la providencia divina. En su carta a los Romanos, Pablo explicó que el endurecimiento parcial de Israel fue parte del plan de Dios para traer salvación a los gentiles. Sin embargo, también profetizó que este endurecimiento no sería permanente. Llegaría un día en que todo Israel será salvo. Esta promesa apunta a la restauración futura del pueblo judío, cuando finalmente reconocerán a Jesús como el Mesías y se arrepentirán de su rechazo. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío no solo fue una tragedia en el contexto histórico de su tiempo, sino que también tiene profundas implicaciones teológicas y espirituales. Aunque fue un acto de desobediencia y dureza de corazón, este rechazo no ha sido el final del plan de Dios. El rechazo de Jesús, aunque doloroso,
ha sido utilizado por Dios para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Y como parte de su misterioso plan, un día el pueblo de Israel también será reconciliado con su Mesías. Las consecuencias del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío se extendieron mucho más allá de Israel. Como resultado de este rechazo, el Evangelio se expandió a los gentiles, llevando la salvación a personas de todas las naciones. Lo que inicialmente parecía una tragedia se convirtió en el medio por el cual Dios cumplió su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Este giro inesperado en el plan de salvación revela cómo los planes de Dios se despliegan de maneras que a menudo no entendemos, pero que en última instancia sirven para cumplir su voluntad divina de forma mucho más amplia y profunda. Sin embargo, este rechazo también trajo consecuencias trágicas para Israel. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo conocido y siglos de persecución fueron el resultado directo de su rechazo del Mesías. Jesús había profetizado estas consecuencias cuando, al mirar Jerusalén, exclamó: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Esta profunda expresión de dolor por parte de Jesús refleja el sufrimiento que él experimentaba al ver la dureza del corazón del pueblo, que no estaba dispuesto a recibir el amor y la salvación que él les ofrecía. A pesar de todo este rechazo y endurecimiento, es crucial recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Los primeros discípulos de Jesús eran todos judíos, los apóstoles eran judíos, y los primeros miles de creyentes en Jerusalén también eran judíos. De hecho, hubo un remanente, un grupo de judíos, que reconocieron a Jesús como el Mesías y se convirtieron en el núcleo de la iglesia primitiva. Este remanente fue fundamental para el crecimiento y la expansión de la iglesia en sus primeros años. Uno de los ejemplos más significativos de esta transformación es el apóstol Pablo. Pablo, quien inicialmente había perseguido a los cristianos, se convirtió en el mayor evangelista de la iglesia primitiva. Su transformación de perseguidor a predicador es un testimonio poderoso de cómo incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por la gracia de Dios. La vida de Pablo muestra que, aunque algunos rechazan el mensaje, otros reciben la revelación divina de manera radical, demostrando el poder transformador de la gracia de Dios en la vida de las personas. Pablo nunca perdió su amor por su pueblo. En su carta a los Romanos escribió: «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Estas palabras expresan el profundo amor de Pablo por su pueblo, a pesar de su rechazo al Evangelio. Su dolor por el rechazo de los judíos no era solo una tristeza por su incredulidad, sino un deseo genuino de que todo su pueblo fuera alcanzado por la gracia de Dios, aún dispuesto a sacrificarse por ellos. Esta declaración revela el corazón pastoral de Pablo. Estaba dispuesto a ser maldito, separado de Cristo, si eso significara la salvación de su pueblo. Su amor por Israel no disminuyó a pesar del rechazo del Evangelio por parte de muchos de ellos. Al contrario, este amor se intensificó, llevándolo a una pasión evangelística que lo impulsó a los confines del mundo conocido. La disposición de Pablo para sacrificarse por la salvación de su pueblo refleja el amor profundo que sentía por ellos, un amor que trascendía el rechazo y la dureza de corazón que había encontrado. Este amor, tan radical y sacrificial,
subraya la magnitud del corazón de Pablo y su compromiso con la misión de Dios, aun cuando su propio pueblo se alejaba de la verdad. El rechazo del pueblo judío a Jesús como el Mesías también nos enseña importantes lecciones sobre la naturaleza de la fe y la incredulidad. Nos muestra que tener conocimiento religioso no es suficiente para la salvación. Los líderes judíos conocían las Escrituras mejor que nadie. Eran expertos en la ley, pero su conocimiento no los llevó a la fe. De hecho, su orgullo intelectual y su rigidez teológica se convirtieron en barreras para reconocer la verdad de Dios. Esta lección es crucial, ya que demuestra que el simple hecho de conocer las Escrituras o tener conocimiento religioso no garantiza una relación verdadera con Dios. El conocimiento debe ser acompañado por una disposición del corazón a recibir y aceptar la revelación divina. Además, esta historia nos enseña sobre el peligro del endurecimiento gradual del corazón. Los líderes judíos no rechazaron a Jesús de manera instantánea. Fue un proceso gradual de resistencia a la verdad. A medida que rechazaban la evidencia, atribuían motivos maliciosos a las acciones claramente buenas de Jesús, y cada paso de resistencia hacía más fácil el siguiente. Este endurecimiento progresivo les llevó a un punto en el que, incluso al presenciar la resurrección de un hombre muerto, planearon asesinar tanto al que resucitó como al que realizó el milagro. Este ejemplo nos recuerda cuán peligroso es el proceso de rechazar repetidamente la verdad, ya que cada acto de resistencia nos aleja más de la luz de la revelación divina. Finalmente, la historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío nos recuerda una verdad fundamental. Dios puede usar incluso el rechazo y la oposición para cumplir sus propósitos eternos. Lo que los líderes judíos intentaron como una forma de destrucción, Dios lo utilizó como un medio para redención. La crucifixión, que ellos vieron como una derrota y una forma de acabar con Jesús, se convirtió en el acto central de la redención humana. A través de la muerte de Jesús, Dios llevó a cabo su plan de salvación para toda la humanidad, no solo para los judíos, sino para los gentiles también. Lo que parecía un fracaso trágico a los ojos de muchos fue en realidad el cumplimiento perfecto de los propósitos de Dios para salvar al mundo. La eliminación de lo que consideraban una amenaza se convirtió irónicamente en el medio de salvación para el mundo entero. El profeta Isaías había predicho siglos antes que el sufrimiento del Mesías sería una parte esencial del plan redentor de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4, 5. Esta profecía muestra que el sufrimiento del Mesías no era un accidente ni una desviación del plan de Dios, sino una parte integral de su misión redentora. Los líderes judíos, en su intento de destruir a Jesús, estaban, sin saberlo, cumpliendo las profecías que ellos mismos habían estudiado durante siglos. Lo que ellos veían como un acto de justicia, el castigo y la muerte de Jesús, en realidad fue el cumplimiento de las Escrituras y el medio por el cual Dios traería salvación a toda la humanidad. La cruz, que los líderes religiosos de la época consideraban la derrota definitiva de Jesús, se convirtió en el medio de reconciliación entre Dios y el hombre, y la resurrección fue la confirmación final de que todo el sufrimiento y el sacrificio de Jesús cumplían el propósito divino. Pero la historia no termina con el rechazo de Jesús. Las Escrituras prometen que llegará un día cuando el pueblo judío reconocerá a Jesús como su Mesías. El profeta Zacarías escribió: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien
quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Esta profecía habla de un futuro en el que el pueblo judío experimentará un despertar espiritual y finalmente reconocerá a Jesús como aquel a quien sus antepasados rechazaron. Será un momento de gran dolor y arrepentimiento, un reconocimiento colectivo de que el Mesías que esperaban estaba delante de ellos y que su rechazo fue un error profundo. Este despertar será un momento crucial en la historia del pueblo judío, un tiempo de restauración espiritual y de reconciliación con Dios. Aunque la incredulidad y el rechazo fueron parte del proceso histórico, el futuro promete un tiempo de sanidad y restauración para Israel, cuando finalmente abrazarán a Jesús no solo como el Salvador de los gentiles, sino como su propio Mesías prometido. Solo se trata de conocimiento, sino de la disposición del corazón. A través de la historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío, somos confrontados con la dura realidad de cómo nuestras propias tradiciones, orgullos o expectativas pueden cegarnos a la verdad de Dios. En el caso de los líderes judíos del primer siglo, su conocimiento profundo de las Escrituras, su cercanía a la religión y las costumbres que habían preservado durante generaciones, no les impidió rechazar a Jesús. De hecho, su obstinación en mantener sus tradiciones y su orgullo en su conocimiento les impidió reconocer la verdad que se les presentaba ante los ojos. El apóstol Pablo confirmó esta esperanza de restauración cuando escribió en Romanos: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo». Romanos 11, 25, 26. Esta promesa nos da esperanza de que la historia del rechazo no es el final de la historia. Dios no ha desechado a su pueblo para siempre. El mismo Dios que fue paciente con nosotros, los gentiles, en nuestra incredulidad, será paciente con Israel hasta que llegue su tiempo de despertar espiritual. Mientras tanto, como creyentes gentiles, tenemos una responsabilidad especial hacia el pueblo judío. Pablo nos advierte contra la arrogancia, recordándonos que fuimos injertados en el olivo bueno por gracia, no por mérito propio. Debemos orar por la salvación de Israel, compartir el Evangelio con amor y respeto, y recordar siempre que nuestra fe está construida sobre los fundamentos que Dios estableció primero con el pueblo judío. La historia del rechazo de Jesús por parte de los judíos debe impulsarnos a no solo reflexionar sobre nuestra fe, sino también a mantener un espíritu humilde y agradecido por la gracia que hemos recibido. Este relato también nos confronta con preguntas cruciales sobre nuestros propios corazones. ¿Estamos dispuestos a reconocer cuando nuestras tradiciones religiosas o nuestra manera de pensar se interponen en el camino de la verdad de Dios? ¿Estamos abiertos a que Dios obre de maneras que no esperamos o que no entendemos completamente? ¿Permitimos que nuestro orgullo intelectual o nuestras expectativas preconcebidas nos impidan ver la obra de Dios en nuestras vidas? Es fácil juzgar a los líderes judíos del primer siglo por su ceguera espiritual, pero debemos recordar que todos somos susceptibles al mismo tipo de endurecimiento del corazón. La diferencia entre la fe y la incredulidad no siempre está en la cantidad de conocimiento o en la inteligencia, sino en la humildad del corazón. El rechazo a la verdad puede venir de cualquier corazón que se cierre a la obra de Dios, ya sea por orgullo, por rigidez teológica o por simples expectativas humanas. Este es un desafío para todos nosotros, no solo entender la verdad, sino estar dispuestos a abrazarla con un corazón sincero y abierto. No depende de la perfección humana, sino de la soberanía divina. Los líderes judíos, a pesar de tener todas las herramientas necesarias para reconocer a Jesús como el Mesías, las Escrituras, el conocimiento, las profecías, lo que realmente les faltaba era la humildad para admitir que podrían estar equivocados. Les faltaba la flexibilidad
para ajustar su comprensión cuando se enfrentaron con nueva revelación, y la honestidad para reconocer la obra de Dios, incluso cuando ésta venía de una fuente inesperada. La tragedia de su rechazo nos enseña una lección profunda. Es posible ser religiosamente activo y aún así perderse la obra de Dios. Se puede conocer las Escrituras de memoria y, sin embargo, no conocer al Dios de las Escrituras. Es posible estar tan comprometido con nuestras propias interpretaciones teológicas que perdamos de vista al mismo Dios que estamos tratando de servir. Este es un recordatorio claro de que, sin humildad y apertura, nuestro conocimiento religioso puede convertirse en un obstáculo para el verdadero encuentro con Dios. Sin embargo, también hay esperanza en esta historia. Nos muestra que Dios puede usar incluso nuestros errores y rechazos para cumplir sus propósitos eternos. A pesar de la incredulidad y el rechazo humano, Dios sigue adelante con su plan de salvación. Nos recuerda que su gracia es suficiente para alcanzar incluso a los corazones más endurecidos, y nos asegura que sus promesas son fieles, incluso cuando nosotros somos infieles. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío no fue el fin del plan de Dios, fue de hecho el medio a través del cual se extendió la salvación a los gentiles y finalmente llevará a la restauración de Israel. La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío es, en última instancia, una historia sobre el carácter de Dios. Es una historia sobre su paciencia, su gracia, su fidelidad y su amor. Muestra cómo Dios puede tomar las peores intenciones humanas, como el rechazo y la persecución de su Hijo, y usarlas para los mejores propósitos divinos. Demuestra que el plan de salvación de Dios no depende de nuestras acciones perfectas, sino de su capacidad para redimir y restaurar, incluso a través de nuestras fallas. Esta lección no solo es válida para el pueblo judío de hace 2000 años, sino para cada uno de nosotros hoy. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos estar abiertos a la revelación de Dios, cómo podemos reconocer su obra en nuestras vidas, incluso cuando nos desafía o no cumple con nuestras expectativas. Nos desafía a mantener un corazón humilde y dispuesto a aprender, recordando que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo comprendemos completamente. Un testimonio de su amor y fidelidad, y nos recuerda que su plan se lleva a cabo en su tiempo perfecto, no en el nuestro. La historia del rechazo de Jesús por parte de su pueblo nos muestra que el amor de Dios es más grande que nuestras limitaciones humanas y que su gracia es más fuerte que nuestro rechazo. Cuando Jesús colgaba en la cruz, víctima del rechazo de su propio pueblo, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración revela el corazón de Dios hacia aquellos que lo rechazan. No es un corazón de venganza o condenación, sino un corazón lleno de amor y perdón. Incluso en el momento de su mayor sufrimiento, Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo habían rechazado. Este acto de amor y perdón nos da esperanza para nuestra propia labor evangelística. Cuando compartimos el Evangelio con personas que lo rechazan, cuando oramos por familiares y amigos que parecen tener corazones endurecidos hacia la verdad, podemos recordar que Jesús mismo experimentó rechazo. Su respuesta ante el rechazo fue el amor y la intercesión. Esto nos anima a continuar sabiendo que, aunque los corazones se resistan, nuestro llamado es compartir con amor y persistencia, tal como lo hizo Jesús. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración y el evangelismo. El apóstol Pablo nunca dejó de orar por la salvación de Israel, a pesar de los años de rechazo y persecución que sufrió. Su ejemplo nos alienta a seguir orando y compartiendo el evangelio, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El rechazo y la oposición no deben ser razones para rendirnos, sino motivación para seguir adelante con fe y esperanza en que Dios está trabajando, aunque no siempre podamos ver los frutos de inmediato. Además, esta historia nos recuerda que la obra de Dios a menudo se desarrolla en escalas de tiempo que van mucho más allá
de nuestra comprensión humana. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron que habría 2000 años entre la primera y la segunda venida del Mesías, y nosotros tampoco debemos desanimarnos si no vemos el cumplimiento inmediato de las promesas de Dios en nuestras vidas o en las vidas de aquellos por quienes oramos. La paciencia de Dios con Israel durante estos 2 milenios es un recordatorio de que, aunque no entendamos su tiempo, Él está trabajando según un plan eterno y perfecto. Dios nunca abandona sus promesas, y aunque el proceso de restauración y salvación puede ser largo, podemos confiar en que Él sigue siendo fiel. La historia de Israel, su rechazo y la paciencia de Dios nos desafía a ser perseverantes en la fe, a seguir orando, a seguir compartiendo, sabiendo que en su tiempo la plenitud de su plan se cumplirá, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos por quienes oramos. La gracia de Dios es más grande que cualquier rechazo, y su amor es más fuerte que cualquier dureza de corazón. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío no solo es un testimonio de la historia de la salvación, sino también un testimonio del carácter inmutable de Dios. El mismo Dios que fue paciente con nosotros en nuestra incredulidad, continúa siendo paciente con todos aquellos que aún no han venido a la fe. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Reflexionar sobre las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías debe hacerse con humildad y compasión, sin caer en juicios de condena o en la tentación de alimentar el antisemitismo o la superioridad religiosa. La historia no debe utilizarse para levantar barreras entre nosotros y el pueblo judío, sino para motivarnos a ser más compasivos, más orantes y más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad a caer en los mismos errores espirituales. En lugar de usar esta historia para condenar, debemos verla como un espejo para examinar nuestros propios corazones. Nos invita a ser introspectivos, a preguntarnos si estamos realmente abiertos a la obra de Dios en nuestras vidas o si estamos siendo obstinados en nuestras propias tradiciones y creencias. Esta historia también debe motivarnos a orar por la salvación de todos los pueblos, no solo por el pueblo judío, sino por todos aquellos que aún no han escuchado o aceptado el Evangelio. Dios, en su infinita paciencia, desea que todos procedan al arrepentimiento. Y como cristianos, tenemos la responsabilidad de compartir esa invitación de salvación con el mismo amor y perseverancia. La Iglesia cristiana tiene una deuda de gratitud con el pueblo judío. Fueron ellos quienes preservaron las Escrituras durante siglos, quienes mantuvieron viva la esperanza mesiánica, y fueron judíos quienes se convirtieron en los primeros apóstoles y evangelistas, llevando el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Nuestro Salvador mismo, Jesucristo, era judío. No podemos olvidar estas verdades fundamentales mientras reflexionamos sobre el rechazo histórico de Jesús. Es vital reconocer que, aunque el pueblo judío rechazó al Mesías en su tiempo, también fueron los custodios de las Escrituras y los primeros en proclamar la venida del Salvador. Al mismo tiempo, no podemos ignorar las lecciones espirituales que esta historia nos enseña. Nos advierte sobre los peligros del orgullo religioso, del endurecimiento del corazón y de permitir que nuestras tradiciones humanas anulen los mandamientos de Dios. Nos desafía a mantener nuestros corazones abiertos a la obra continua de Dios en nuestras vidas, incluso cuando esa obra venga de maneras inesperadas o que no comprendemos completamente. El rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo es un recordatorio de que incluso aquellos que están más cerca de las bendiciones de Dios pueden rechazar la verdad. Nos invita a vivir con humildad, sabiendo que somos frágiles y susceptibles al mismo endurecimiento del corazón. Finalmente,
La historia del rechazo de Jesús nos desafía a abrazar la verdadera humildad y la apertura de corazón, sin aferrarnos a tradiciones o sistemas que nos impidan reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos buscar siempre una disposición a escuchar la voz de Dios, incluso cuando esa voz desafíe nuestras expectativas y nos llame a cambiar nuestras perspectivas. Solo con un corazón humilde y abierto podemos seguir la obra de Dios, compartiendo su amor y gracia con el mundo, sin importar las diferencias, sabiendo que todos somos parte del plan redentor de Dios. La historia del rechazo de Jesús también nos enseña sobre la soberanía de Dios en la historia humana. Lo que parecía ser el mayor fracaso en la historia humana, el rechazo y crucifixión del Hijo de Dios, se convirtió en la mayor victoria. A través de la cruz, Dios proporcionó salvación no solo para Israel, sino para todo el mundo. Su plan de redención era tan grande que incluso el rechazo humano no podía frustrarlo. Esta verdad debe darnos una gran confianza en nuestras oraciones y en nuestro servicio cristiano. Dios puede usar incluso nuestras fallas y limitaciones para cumplir sus propósitos eternos. Cuando nos sentimos desalentados por el rechazo del Evangelio, cuando nos preguntamos si nuestros esfuerzos evangelísticos están marcando alguna diferencia, podemos recordar que Dios usó incluso el rechazo de su propio Hijo para traer salvación al mundo. Este ejemplo nos muestra que no importa cuán difíciles o frustrantes puedan parecer nuestros esfuerzos, Dios tiene el poder de usar nuestras debilidades y obstáculos como parte de su gran plan de redención. El misterio del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la complejidad de la obra de Dios en la historia. No siempre podemos entender por qué Dios permite ciertas cosas o por qué sus planes se desarrollan de la manera en que lo hacen, pero podemos confiar en su sabiduría y en su amor, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Esta confianza en la soberanía de Dios debería afectar la manera en que vemos los eventos actuales en el mundo. Cuando vemos conflictos en el Medio Oriente, el resurgimiento del antisemitismo en varias partes del mundo, o la creciente secularización en muchas sociedades, podemos recordar que Dios sigue siendo soberano sobre la historia humana y que sus promesas permanecen fieles. Aunque no siempre entendemos las razones detrás de los eventos que nos rodean, podemos estar seguros de que Dios sigue en control y que su plan de redención se está llevando a cabo a pesar de las circunstancias. Las profecías sobre el futuro de Israel nos dan esperanza de que Dios no ha terminado con su pueblo elegido. El establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, puede ser visto como una señal de que Dios está comenzando a cumplir sus promesas de restauración. Aunque el cumplimiento completo de estas promesas aún está en el futuro, podemos tener confianza de que Dios es fiel para cumplir su palabra. Esta esperanza debería motivarnos a ser más activos en orar por el pueblo judío y en compartir el Evangelio con ellos. El apóstol Pablo escribió: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo». Romanos 11, 25, 26. Este pasaje nos recuerda que el pueblo judío aún tiene un papel fundamental en el plan redentor de Dios, y que debemos seguir orando por su salvación y compartiendo el Evangelio con ellos, confiando en que Dios cumple sus promesas, incluso cuando no vemos el cumplimiento inmediato. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto significa que Dios aún tiene un lugar especial en su corazón para el pueblo judío, y nosotros, como creyentes gentiles, deberíamos compartir ese mismo corazón. Al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos de no desarrollar expectativas poco realistas
sobre cómo o cuándo Dios cumplirá sus promesas respecto a Israel. Las Escrituras nos advierten contra tratar de calcular los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Nuestra responsabilidad no es predecir el futuro, sino ser fieles en el presente, viviendo con esperanza y confianza en la soberanía de Dios. La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la importancia de la preparación del corazón para recibir la verdad de Dios. Los líderes judíos, en su mayoría, habían endurecido sus corazones a lo largo de los años debido al orgullo religioso y la resistencia a la convicción del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser cuidadosos de mantener nuestros corazones tiernos y sensibles a la voz de Dios. Esta sensibilidad requiere humildad constante, reconociendo que siempre tenemos más que aprender sobre Dios y sus caminos. La verdadera fe no es estática, sino dinámica, y requiere una actitud de arrepentimiento continuo, dispuesta a cambiar nuestra manera de pensar cuando Dios nos revela nuevas verdades. Además, esta preparación del corazón requiere una dependencia constante del Espíritu Santo para guiarnos hacia toda la verdad. La oración debe ser central en esta preparación. Así como Jesús oraba regularmente y mantenía una relación íntima con el Padre, nosotros también debemos cultivar una vida de oración que nos mantenga conectados con el corazón de Dios. A través de la oración podemos mantener nuestros corazones abiertos a la obra de Dios y sensibles a su dirección en nuestras vidas. El estudio de las Escrituras también es esencial. Los líderes judíos conocían las Escrituras intelectualmente, pero no les permitieron transformar sus corazones. Nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios no solo como estudiantes buscando información, sino como discípulos que buscan transformación. La Biblia no es solo un texto para estudiar, sino una guía para vivir y un medio para ser cambiados por la verdad divina. Finalmente, la comunión con otros creyentes puede ayudarnos a evitar el aislamiento espiritual que puede llevar al endurecimiento del corazón. Los líderes judíos se rodearon de personas que pensaban como ellos, creando una cámara de eco que reforzaba sus prejuicios y limitaciones. Nosotros necesitamos la corrección amorosa y la perspectiva de otros creyentes maduros para mantenernos en el camino correcto. La comunidad de fe es un lugar donde podemos ser desafiados, animados y edificados, lo cual es esencial para mantener nuestros corazones humildes y receptivos a la verdad de Dios. Amados hermanos, mientras concluimos esta reflexión sobre las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, recordemos que esta historia es tanto una advertencia como una esperanza. Es una advertencia sobre los peligros del orgullo religioso, del endurecimiento del corazón y de resistir la obra de Dios cuando viene de maneras inesperadas. Pero también es una historia de esperanza que nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para alcanzar incluso los corazones más endurecidos y que sus promesas son fieles a través de todas las generaciones. Que esta historia nos motive a examinar nuestros propios corazones, a mantener una actitud de humildad y apertura ante Dios, y a ser fieles en orar por la salvación de todos los pueblos, incluyendo especialmente al pueblo judío. Nos recuerda que somos salvos por gracia, no por obras, y que Dios sigue siendo fiel a sus promesas, las cuales se cumplirán en su perfecto tiempo. Nuestra posición como hijos de Dios es un regalo inmerecido que debemos recibir con gratitud y compartir con generosidad. Esta historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío no solo nos recuerda las realidades de la incredulidad humana, sino que también nos lleva a una mayor apreciación de la obra redentora de Cristo en la cruz. Fue allí, en ese momento de gran sufrimiento, donde las profecías del siervo sufriente se cumplieron. En ese momento, el precio de nuestro pecado fue pagado y la puerta de salvación se abrió para todos los que creen,
judíos y gentiles por igual. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo fue el cumplimiento de las promesas antiguas, sino la manifestación de un amor tan grande que trasciende todo entendimiento humano. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras fallas y rechazos, Dios nos extiende su gracia y nos ofrece la oportunidad de recibir su perdón y salvación. Si este mensaje ha tocado tu corazón hoy, si has entendido algo nuevo sobre el amor y la gracia de Dios, o si te has sentido desafiado a examinar tu propia relación con el Señor, te animo a que compartas este contenido con otros que necesitan escuchar estas verdades transformadoras. Además, suscríbete a nuestro canal para recibir más enseñanzas profundas de la palabra de Dios y únete a nosotros en oración por el despertar espiritual de Israel y de todas las naciones. La obra de Dios continúa y nuestra oración y acción en conjunto son esenciales para que su plan se cumpla. Que Dios te bendiga abundantemente mientras continúas creciendo en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima, y que la paz de Dios esté con todos ustedes.